Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, qué bendición podernos encontrar de nueva cuenta en este espacio virtual que Dios nos concede en su gracia y en su benevolencia poder tomar en consideración para poder compartir la palabra de Dios sobre todas las cosas y antes de ser edificados o ser fortalecidos en nuestra vida espiritual, el principal objetivo es que el Señor Jesucristo sea glorificado. Así que, pues gracias a Él tenemos una semana más en el comienzo de nuestra vida, en este periodo. Y bueno, con este día comenzamos una nueva sección, de una nueva etapa, quiero decir, de este programa Meditación en la Noche con el pastor. Así que le voy a pedir, hermanos, por favor, que tengan a bien abrir sus Biblias en el Salmo número 79 y voy a leer el versículo 13 para posteriormente, como lo hacemos ya, como un buen hábito, es pedir la dirección del Espíritu Santo sobre estos minutos de devocional. Salmo 79, 13. La Biblia nos dice las siguientes palabras: y nosotros, pueblo suyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Padre, gracias por darnos la capacidad de poder mirar, de poder oír, escuchar. Te ruego que nuestros oídos del corazón puedan ser abiertos en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. En todo el Salmo, hermanos, estamos viendo una similitud con el Salmo número 74. Salmo 74 y Salmo 79 tienen una gran afinidad en su contenido. El Salmo 74 se describe como había una sensación al ver cómo el templo, la casa de Dios, era destruida. Y aquí vemos en el Salmo 79 algo muy semejante. Aquí está hablando más bien de la Jerusalén, es decir, la ciudad en general, cómo era derruida, destruida. Y entre la descripción que hace el salmista de cuál era la sensación y cuáles eran esas emociones que estaban aflorando al ver la situación que estaba ocurriendo en ese entonces, transcurre el contenido o el relato, y en el versículo 13 menciona algo muy interesante, porque pues comienza describiendo después de comenzar esa serie de aspectos descriptivos de la ciudad de Jerusalén, ya llega a hacer un cambio en su relato, y entonces le está pidiendo a Dios que le devuelva el mal que los adversarios están haciendo contra la ciudad, se los devuelva 7 veces más fuerte a los enemigos, porque están destruyendo la heredad de Dios, la propiedad de Dios. Y no se refiere solamente al punto geográfico donde estaba ubicada la ciudad de Jerusalén, sino que se está refiriendo al pueblo, a la gente, y máxime porque estaba ahí la casa de Dios, donde Dios bajaba y marcaba su gloria. Pero en el versículo 3, hermanos, que ya leímos, hay algo muy interesante, porque dice Asaf, el salmista, dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos. Dice, para siempre y de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Como que cambia ya el tenor o el contexto del contenido, como que le da un giro de muchos grados sobre su propio eje, y entonces comienza a hablar: esto es lo que está sucediendo, y con este corazón y con este rostro y con esta cerviz se miraban los enemigos destruyendo, y la sangre corriendo, y los lloros de las mujeres y los niños escuchándose. Pero así son ellos. Pero nosotros. Se detiene y comienza ahora a hablar en un punto de vista más positivo. Presenta lo negativo, pero finalmente realza el aspecto favorable, y comienza en el versículo 13 a hablar de quiénes son ellos, quién es el pueblo, cómo el pueblo va a tener una reacción también, así como los enemigos tenían una reacción. Y ahí es donde quiero, hermanos, que
que analicemos los siguientes minutos acerca de este punto, porque dice, y nosotros, pueblo tuyo más bien, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Es una expresión muy, diré yo, con una fineza que está tratando de expresar el salmista quiénes eran ellos de una forma muy particular. No se estaba refiriendo a sí mismo como personas o como el pueblo de Dios, como una expresión de vanagloria o de un grupo selectivo mucho mayor que los demás pueblos, mirando con menosprecio a los otros. No es eso, sino que yo encuentro en esta frase, y nosotros como pueblo tuyo y siendo ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. No vamos a levantarnos en armas en contra de nuestro Dios por habernos olvidado. No, dice lo que está tratando de explicar, de decir tras bambalinas el salmista con este versículo, es que no nos vamos a amargar la vida por la crisis por la que estamos viviendo. No vamos a molestarnos, a enojarnos contra Dios porque ha permitido esta mortandad al pueblo. No vamos a amargar nuestro existir porque nos sentimos indefensos ante los enemigos. No, diciendo nosotros, sabiendo quiénes somos, ovejas de tu prado y pueblo tuyo, no nos vamos a amargar la vida por lo que haces o por lo que tú decides. Te vamos a alabar, te vamos a reconocer. Y generación tras generación, no solamente nosotros como una generación, sino nuestra generación venidera, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, generación tras generación, vamos a reconocerte, a glorificarte, a honrarte, pero nunca vamos a tomar en contra tuya con amargura las acciones que en tu sola y soberana voluntad has determinado. Esa expresión, y nosotros, pueblo tuyo, hermanos, nos habla de algo muy interesante. Nos habla de una elección privilegiada. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Esa frase, y nosotros, como que Asaf el salmista estaba hablando, somos un pueblo elegido privilegiadamente por ti. No somos mejores que los demás. Había pueblos mucho mejores que el pueblo de Israel. Hay que recordar que fueron de dura cerviz y le hicieron a Dios desesperarse en determinadas ocasiones, pero aún así el pueblo, estando en crisis nacionales, en crisis políticas, en crisis espiritualmente hablando, en crisis moral, en el aspecto moral, ellos reconocían, y nosotros, decía Asaf, somos un pueblo, somos una elección de Dios con un privilegio que no todos tienen. Dios ha decidido elegirnos a nosotros, no a ellos, no a los otros, no a quienes ya tenían una nación formada estructuralmente. Nosotros, y nosotros, pueblo tuyo, es una expresión que habla de una elección privilegiada como pueblos de Dios. Usted y yo, queridos hermanos, como pueblo de Dios, ya en el sentido espiritual, no en el sentido físico, material, porque no pertenecemos al pueblo judío, pero sí pertenecemos al pueblo de Dios. Gozamos de una elección divina que nos debe de llevar a tener esa gratitud a Dios, porque somos privilegiados. Dios ha querido escogernos de entre todos los pueblos, de entre todas las personas, a usted y a mí, que hemos decidido creer en Cristo como Salvador y como nuestro Dios. Somos una elección privilegiada y es motivo de gratitud. Y nosotros, continúa diciendo el versículo 13, pueblo
tuyo. No solamente vemos una elección privilegiada, sino que vemos también, hermanos, una posesión privilegiada. Asaf decía, y nosotros, que somos una elección divina que nos coloca en un estado privilegiado, también somos un pueblo tuyo. Te pertenecemos, somos una posesión privilegiada, le pertenecemos al Dios del universo. Somos un pueblo, pero no somos un pueblo cualquiera, decía Asaf, somos pueblo tuyo. Tenemos una marca, tenemos un nombre, tenemos un dueño, tenemos, hablando simbólicamente, un certificado de propiedad, un título de propiedad. Nosotros, como pueblo, como elección privilegiada, le pertenecemos a un Dios y no somos, Él no es el privilegiado somos nosotros, la posesión que Dios ha adquirido. Como pueblo de Dios, como pueblo elegido, Asaf decía, somos pueblo tuyo, pero también somos ovejas de tu prado. Esta expresión nos habla no solamente de una elección privilegiada, nos habla de una posesión privilegiada, también nos habla de una atención privilegiada, porque dice, somos pueblo tuyo, nosotros, pero también somos ovejas de tu prado. Somos aquellas ovejas que tú alimentas dentro de tu predio, dentro de tu era, de tu terreno enorme, dentro de todas esas hectáreas tú tienes árboles, hay arroyos, hay sombra, hay hierba, hay plantitas, tenemos la alimentación como ovejas que pertenecemos a tu prado. No solamente el salmista está hablando de una posesión privilegiada, sino habla de una atención privilegiada. Dios nos tiene como ovejas suyas, nos tiene atendidos con el alimento, con la sombra, con el fresco que necesitamos. Cuando el día es asoleado, hay árboles donde podemos refugiarnos. Vengo del patio de la parte de atrás de la casa y estaba regando un poco el pasto y estaban llegando los pajaritos. Había unos pajaritos pequeños y estaban volando y se quedaban detenidos, suspendidos en el aire con sus alas abiertas porque les estaba cayendo el agua, el rocío, el aspersor que estaba prendido y las gotas de agua les caían y los refrescaban. Si pudieran hablar esos pajarillos, ¿qué nos dijeran? Estuvieran contentos porque están refrescándose en medio de este clima que estamos viviendo. Así el salmista decía, nosotros somos ovejas de tu prado y gracias a Dios, gloria a ti, porque tenemos sombra, porque tenemos fresco, porque tenemos agua, porque tenemos el alimento que necesitamos. Como pueblos de Dios, hermanos, somos una elección privilegiada, somos una posesión privilegiada, tenemos atención privilegiada. Y sabe, hermano, Dios no nos manda a atendernos, Él es el que nos atiende privilegiosamente a usted y a mí. No es cierto que cuando le clamamos Dios nos oye. No es verdad que cuando hemos necesitado de Dios, cuando más hemos estado necesitados de Dios, ahí ha estado Él. No es cierto, hermanos, que cuando hemos estado urgentemente debilitados y necesitados de una mano cariñosa, de una palmada en el brazo para animarnos, de una compañía para sostenernos, cuando hemos necesitado urgentemente de palabras de aliento, no es verdad que Dios ha estado allí para nosotros y por nosotros. Tenemos atenciones privilegiadas. Y por último, encontramos en este versículo no solamente una elección, una posesión, una atención, pero también encontramos que como pueblo de Dios existe una reacción privilegiada. Porque dijo el salmista, nosotros somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado, por lo tanto, dijo el salmista, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Cómo no vamos a reaccionar de una manera privilegiada? Dice Asaf, si tú nos has dado todo, somos elegidos, hemos sido elegidos por ti, tenemos atenciones divinas, somos una posesión divina, vamos a reaccionar de una manera
que trataremos de corresponder al menos un poco de tanto que tú nos has dado, tantos privilegios, tantos beneficios. Te alabaremos por siempre, nuestras generaciones, mi generación, la que sigue y la que sigue y la que continúa y la que continúa más adelante. Te alabaremos y cantaremos gloria a tu nombre. ¿No es verdad, hermanos, que somos pueblo privilegiado? Estos y muchos más beneficios podemos gozar, y eso es motivo por el cual darle gloria a Dios. Es verdad que tenemos lloros y quebrantos, pero no se comparan los momentos de alegría, de gusto, de contento, de placer, de deleites que Dios nos da. Son más estos que los tristes y los vergonzosos. Gloria al Señor, que tenemos un Dios grande y que somos un pueblo que le pertenece. Pueblo tuyo somos. Dele gloria al Señor por a quien pertenecemos y darle gracias a Él. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a apreciar lo que tenemos y lo que nos has dado. En tu nombre te lo pedimos.